La santidad es un concepto que, sinceramente, creo que muchos creyentes no terminan de comprender del todo. Cuando intentan imaginarla, lo primero que les viene a la mente son rayos de luz, un brillo celestial, quizá hasta algunas chispas doradas flotando. Y sí, esa imagen puede tener algo de verdad cuando hablamos de la santidad de Dios, pero ¿qué pasa con nosotros, su pueblo, que también estamos llamados a ser santos? Porque seamos realistas. No podemos ir por la calle emitiendo luz física desde nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se supone que podemos ser santos? Para que lo entiendas mejor, déjame ponerte un ejemplo sencillo. Imagina que en la mesa de mi casa tengo una charola llena de panques de arándano recién horneados. Mi familia y yo estamos listos para disfrutarlos, pero antes de empezar, mi hermano menor se tiene que ir rápido a su entrenamiento de fútbol. Justo antes de salir me dice, «Guárdame uno, por favor». Así que voy a la charola, tomo un panque y lo aparto en un plato especial, solo para él. En términos técnicos, ese panque que aparté para mi hermano se podría considerar santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado. Ese panque fue separado de todos los demás, es diferente a los demás y sobre todo le pertenece a alguien en particular, mi hermano. Esa es la razón por la que es santo. De la misma forma, cuando Dios habla de su propia santidad, sí, significa que Él es puro, perfecto y sin ninguna mancha, pero también quiere decir que es totalmente distinto y está separado de todo lo que conocemos. Nosotros fuimos creados, Él no tiene principio ni final. Nosotros somos imperfectos, Él es absolutamente perfecto. Nuestra fuerza tiene un límite, la suya es imposible de medir. Nuestro amor puede fallar, el suyo jamás se agota. En pocas palabras, el poder, la sabiduría y la pureza de Dios no se parecen a nada que exista en este mundo. Él es único, incomparable, está apartado. O dicho de otra forma, Él es santo. Y en Levítico 11:45, Dios les da esta orden a los suyos. Sean santos porque yo soy santo. Sí, puede sonar intimidante para cualquiera que quiera seguir a Jesús, pero no es imposible. Por eso, hoy quiero compartirte 5 pasos prácticos que pueden ayudarte a vivir en santidad, tal como Dios es santo. Paso número 1. Reconocer que Dios es absolutamente santo. En Apocalipsis 4:8 leemos: Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por todas partes y por dentro, y no descansaban día y noche diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En este pasaje, el apóstol Juan es llevado al cielo, directamente al salón del trono de Dios. Allí, alrededor de su trono, ve a 4 criaturas angelicales, una con apariencia de león, otra como un becerro, la tercera con rostro de hombre y la última como un águila. Cada una tenía 6 alas y estaba cubierta de ojos. ¿Suena un poco extraño? Sí, pero estoy convencido de que son seres que van mucho más allá de nuestra comprensión. Y no creo que el Dios que diseñó cada detalle hermoso de la creación rodee su trono de criaturas raras sin propósito. Pero ya hablaremos de los ángeles en otro video. Lo importante aquí es que estos 4 seres, que tienen el privilegio de estar en el centro mismo del universo, no descansan ni de día ni de noche. Su única ocupación es repetir una y otra vez: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y quiero que notes algo: de todos los atributos de Dios, el que repiten no es amoroso, 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 ni fuerte, 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 ni sabio, sabio, sabio. Ellos destacan uno solo: santo. ¿Por qué? Probablemente porque la santidad de Dios es lo que impregna y define todos sus demás atributos. ¿Recuerdas el ejemplo del panque de arándano apartado? Así como ese panque estaba separado de los demás, el amor de Dios es diferente a cualquier otro amor. Su misericordia no se parece a la de ningún ser humano y su fuerza está completamente separada de cualquier fuerza que conozcamos, porque su fuerza jamás falla. Su sabiduría, conocimiento, justicia, pureza y gracia son santas, porque no hay nada que pueda compararse a ellas. Y para estos seres vivientes, decir santo una vez no era suficiente. Por eso lo repiten: santo, 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 que en otras palabras sería separado, diferente, incomparable. Dios es una categoría aparte. No hay punto de comparación porque mientras todo lo demás tiene límites, Él no tiene ninguno. Pero, ¿qué pasaría si un Dios santo se encontrara cara a cara con un ser humano que no es santo? Isaías 6, 3, 5 nos da una pista. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y se estremecieron los cimientos de las puertas con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. En este pasaje, Isaías vive una experiencia similar a la de Juan. Es llevado al trono de Dios, ve a criaturas con 6 alas y también escucha a ese triple santo. Pero su reacción es distinta. Lo único que siente es un peso insoportable de dolor y vergüenza. Frente a la pureza infinita de Dios, lo único que puede ver es su propia impureza. Es como una experiencia que tuve cuando trabajaba en construcción. Después de horas manipulando maquinaria grasosa bajo el sol, terminaba sudado, cubierto de polvo y aceite. Un día tuve que entrar a una tienda para comprar material, pero no era cualquier tienda. Estaba en una zona de lujo. El piso brillaba, todo estaba perfectamente ordenado y las personas vestían con ropa impecable. En ese momento me sentí fuera de lugar, como si con solo estar ahí ya estuviera ensuciando algo. Caminaba con cuidado, consciente de que no encajaba. Ahora imagina eso multiplicado al infinito. Así se sentiría un pecador frente a un Dios totalmente puro, cuya santidad y justicia pueden atravesarnos y exponer cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Ante sus ojos no hay forma de ocultar nada. El escritor A.W. Tozer lo explicó así: debemos esconder nuestra impureza en las heridas de Cristo, como Moisés se escondió en la hendidura de la roca mientras pasaba la gloria de Dios. Debemos refugiarnos de Dios en Dios mismo, y sobre todo, debemos creer que Dios nos ve perfectos en su Hijo, mientras nos disciplina y purifica para que participemos de su santidad. En resumen, lo que Tozer nos recuerda es que la única manera de ser librados del peso de la santidad penetrante de Dios es refugiándonos en Él mismo. Porque solo por medio de la fe en Jesús podemos ser declarados justos y limpiados de todo pecado. Por eso, el primer paso para vivir en santidad es entender y aceptar que Dios es absolutamente santo, completamente puro y totalmente separado de todo lo que conocemos. Paso número 2. Recuerda que fuiste salvado por la fe, no por tu bondad. Romanos 5, 1 o 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí, el apóstol Pablo explica algo clave. Las personas son justificadas o declaradas justas por la fe, y gracias a eso, los creyentes tienen paz con Dios por medio de Jesús. Ahora, por la fe, podemos acceder a la gracia de Dios y vivir con la esperanza de su gloria. Pero hay algo que no debemos olvidar. En Romanos 1:18 se dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en Romanos 6:23 se nos recuerda que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, un Dios santo debe juzgar y castigar el pecado, de lo contrario no sería justo. Por eso el Hijo de Dios vino en forma humana, Jesús. Y Él tomó nuestro lugar, cargó con nuestra pena de muerte y soportó la ira que merecíamos. Así que Romanos 5:1 nos recuerda que somos declarados justos por la fe y que solo a través de Jesús un pecador puede tener paz con un Dios que es justo y santo. Esta es una verdad fundamental cuando hablamos de santidad. No son nuestras buenas obras las que nos salvan. Como dijo A.W. Tozer, somos salvos de Dios en Dios. ¿Qué significa eso? Que somos librados de la justa ira y el juicio de Dios a través de Jesús, quien murió en nuestro lugar. Cuando alguien cree y pone su fe en que Jesús murió por sus pecados, Él le reviste con su propia justicia. Si esto suena demasiado bueno para ser verdad, escucha lo que dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única manera en que un pueblo impuro puede tener paz con un Dios infinitamente santo no es haciendo cosas buenas, sino recibiendo santidad por gracia mediante la fe. El texto es claro: somos salvos por fe. Esto significa que un cristiano debe entender que jamás podrá alcanzar la santidad por méritos propios. Solo es declarado justo por lo que hizo Jesús. Él fue tratado como si hubiera vivido nuestra vida y cometido nuestros pecados. Y al hacerlo, Dios declaró que la deuda estaba pagada y ahora nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús, sin una sola mancha.
Por eso cuando hablemos de santidad, nunca olvides esto. Somos salvos por la gracia de Dios, según nuestra fe en Jesús, no por nuestras obras. Porque cuando alguien cree que puede llegar a ser santo por lo que hace, corre el peligro de terminar con el corazón de un fariseo, cumpliendo actos santos para aparentar, sintiéndose superior a los demás y lo peor, perdiéndose a Dios en el camino. Y eso nos lleva al paso número 3. No pierdas de vista a las personas. Juan 8:2-5 nos cuenta: Al amanecer Jesús volvió al templo, y todo el pueblo se le acercó. Él se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés se nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En este momento, Jesús estaba enseñando a la gente, cuando un grupo de líderes religiosos apareció arrastrando a una mujer sorprendida en adulterio. La acusación era clara. Según la ley, ella debía morir apedreada. Pero aquí estaba la trampa. Jesús predicaba amor, compasión y misericordia. Había sanado enfermos, alimentado multitudes y abrazado a los marginados. Si aprobaba que la mataran, parecería contradecir todo lo que enseñaba. Pero si la dejaba ir, lo acusarían de ir en contra de la palabra de Dios. Era un dilema diseñado para que perdiera de cualquier forma. La respuesta de Jesús fue desconcertante. Se inclinó y comenzó a escribir con el dedo sobre el polvo del suelo. Los fariseos lo presionaban para que hablara, pero él los ignoraba y seguía escribiendo. Finalmente se puso de pie y dijo: El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Después volvió a agacharse y siguió escribiendo. Uno a uno, los acusadores se fueron. No sabemos con certeza qué escribió Jesús en el suelo. Muchos creen, y yo también me inclino a pensarlo, que anotó los pecados de aquellos que querían condenarla. Tal vez al ver sus propias faltas expuestas, no pudieron sostener la mirada y se marcharon. Al final solo quedaron Jesús y la mujer. Él la miró y le preguntó: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Y Jesús dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Lo que me impresiona de esta escena es que Jesús, siendo el Dios santo, con una santidad infinita, ignoró a los que querían aparentar hacer actos santos y dirigió toda su atención a una mujer atrapada en el pecado. Aquí está la lección para cualquiera que quiera vivir en santidad. No pierdas de vista a las personas. Jesús, siendo el Dios de toda santidad, pasó su ministerio cuidando a sus 12 discípulos, enseñando, sanando y alimentando a miles. Y en momentos como este, mostró que su corazón siempre estaba dispuesto a defender al débil y al desamparado. Si de verdad deseas ser santo como Dios, debes aprender a vivir como Él vivió, sirviendo a los demás. Porque ser santo no es encerrarse en un pedestal religioso, sino agacharse para levantar a quien ha caído. En resumen, el paso 1 define lo que es la santidad, y los pasos 2 y 3 nos enseñan que la santidad verdadera empieza con un corazón correcto, un corazón que ama, sirve y pone a las personas en el centro, tal como lo hizo Jesús. Paso número 4. Entrega diferentes áreas de tu vida a Dios. Primera de Pedro 1:13-16 nos dice: Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio y pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, así como aquel que los llamó es santo, sean santos también ustedes en todo lo que hagan, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. En este pasaje, Pedro le dice a la iglesia que permanezca alerta, que mantenga su esperanza en la gracia de Dios y que viva con el compromiso de ser santo en todo lo que hace. Y aquí hay un detalle importante. Antes de decir sean santos, Pedro les dice que pongan toda su esperanza en la gracia de Dios. Eso significa que sí, debemos dar pasos para vivir en santidad, pero esos pasos deben nacer del corazón correcto, el de alguien que ya descansa en la gracia de Dios y no en la esperanza de ser lo suficientemente santo para ganarse su amor. Cuando entendemos que la salvación y el amor de Dios son un regalo inmerecido, recién ahí podemos tomar pasos sinceros hacia la santidad. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos tener más de Dios en nuestra vida y agradar a aquel que nos amó y murió por nosotros. Una vez que nuestra esperanza está firme en su gracia, es momento de dar pasos prácticos. Y aquí te doy una idea. Piensa en los lugares físicos donde pasas la mayor parte de tu tiempo, tu trabajo, escuela, casa, iglesia, entrenamientos o cualquier otro, y pregúntate: ¿qué pasaría si le entregara completamente este lugar a Dios? Pongamos como ejemplo el trabajo.
Imagina una oficina llena de empleados. Algunos llegan tarde, otros apenas hacen lo mínimo, hay quienes buscan atajos, otros mantienen una actitud negativa y algunos están solo por el cheque. Ahora pregúntate, ¿cómo se vería un empleado apartado y diferente al resto? Piensa. Si Jesús trabajara en tu empresa, probablemente no llegaría tarde, trataría con respeto a cada persona, escucharía, se comunicaría bien y haría su trabajo con excelencia, sin importar si alguien lo estaba observando o no. Cuando este pasaje dice, sean santos en toda su manera de vivir, también incluye lo que hacemos en el trabajo. Eso lo entendí cuando comencé en mi empleo en la construcción. No sabía casi nada, pero trabajaba con hombres que se esforzaban muchísimo bajo el sol, levantando peso y moviendo materiales todo el día. Ninguno de ellos era creyente, y entonces pensé, si yo represento a Dios aquí, mi esfuerzo debe hablar de Él. Así que me propuse aprender rápido, trabajar con dedicación y mostrar que no le temía al trabajo duro. Con el tiempo, mi esfuerzo dio fruto. Un día, un supervisor dudó de mi capacidad para un trabajo y todos mis compañeros, que ya eran buenos amigos, me defendieron y aseguraron que yo era de los que trabajaban bien. Esa confianza me abrió la puerta para contarles sobre mi fe y sobre el Dios que dio su vida por ellos. Pero no se trata solo de los lugares, también puedes entregarle a Dios las actividades que llenan tu semana, tus hobbies, el ejercicio, la música que escuchas, tu tiempo de descanso o tus relaciones con familiares, amigos o tu pareja. Si quieres hacer alguna de estas cosas santa, empieza por una. Por ejemplo, antes de ejercitarte, haz una oración breve. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdame a ser fuerte para ti. Si estás en un juego de mesa, aprovéchalo para animar a la persona con la que juegas. Si practicas surf, tómate un momento para agradecer en silencio por las bendiciones que tienes. La idea es que, tal como dice Pedro, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso significa mirar cada actividad, cada espacio y preguntarnos, ¿cómo puedo dedicar esto a Dios? Y mientras lo hagas, recuerda las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Paso número 5. Deja que la gente vea lo que te hace diferente. Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se pone en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En este pasaje Jesús está predicando a multitudes y con sus discípulos reunidos a su alrededor les dice, ustedes son la luz. Y de la misma forma que nadie pone una lámpara debajo de un mueble, sino en lo alto para que alumbre a todos, así también nuestras buenas obras deben brillar para que la gente glorifique a Dios. Pero aquí hay una advertencia. Muchos fariseos lo entendieron mal. Oraban y ayunaban para que otros los vieran y los aplaudieran. Esa es la gran diferencia. Ellos buscaban su propia gloria, no la de Dios. Si quieres vivir este paso de la manera correcta, haz las cosas para Dios, para que Él reciba el crédito. Si llegas puntual al trabajo o compartes tu fe con un compañero de clase, no lo hagas para que digan ¡qué increíble eres!, sino para que, al ver tu vida, la gente recuerde que Dios existe. Y cuidado con la falsa humildad. Si alguien reconoce tu esfuerzo y te dice algo bueno, no tienes que negarlo o minimizarlo. Puedes sonreír, agradecer. Y si tienes oportunidad, dirigir esa conversación hacia aquel que te da fuerzas. Dios quiere que tus buenas obras brillen, no para tu ego, sino para que tu amor, tu gentileza y tu santidad hagan que otros piensen, hay algo diferente en esa persona. Y la razón por la que lo pensarán es porque verán a Dios en ti. Jesús mismo lo confirma en Juan 13, 34, 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que, si quieres ser santo para Dios, aquí tienes los 5 pasos. 1. Reconoce que Dios es absolutamente santo. 2. Recuerda que fuiste salvado por la fe, no por tu bondad. 3. No pierdas de vista a las personas. 4. Entrega diferentes áreas de tu vida a Dios. 5. Deja que la gente vea lo que te hace diferente. Y quiero cerrar con algo que probablemente sea el mayor reto: entregarle a Dios tu pecado, sobre todo ese pecado que parece tener dominio sobre ti. Una de las formas más efectivas de hacerlo es irle rindiendo a Dios, poco a poco, distintas áreas de tu vida, porque cuando empiezas a darle esas pequeñas piezas de tu día, algo increíble sucede. Dios empieza a influir en cómo trabajas, cómo hablas, cómo piensas y cómo ves las situaciones. Y con el tiempo, esos pasos de fe se convierten en hábitos, y esos hábitos en un estilo de vida santo.
Cuando eso pase, notarás que luchar contra ciertos pecados será más fácil. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 5:16, caminen en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. La santidad no es una meta que alcanzas de golpe, es un camino que recorres paso a paso, cada día, con la mirada fija en Jesús. No lo hagas porque tienes que hacerlo. Hazlo porque Él te amó primero, porque te rescató y porque su amor es la razón más grande para brillar. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.